Una tablilla de arcilla se encuentra guardada en una bóveda privada en Londres. Contiene información tan inquietante que los últimos 3 arqueólogos que la tradujeron murieron bajo misteriosas circunstancias. Esto ocurrió dentro de los 18 meses siguientes a la finalización de su trabajo. Catalogada simplemente como WB 446, forma parte de la colección restringida de un museo que no puedo nombrar. Esta tablilla fue excavada en la antigua Nippur en 1968. Nunca ha sido exhibida públicamente. La tablilla describe, en un lenguaje administrativo preciso, no los supuestos regalos benévolos de los Anunnaki a la humanidad. Por el contrario, detalla una operación sistemática de extracción. Es una cosecha que ha estado en curso durante más de 6.000 años y se acerca a su fase final. El documento detalla cuotas y métodos de procesamiento. También menciona algo que denomina la Gran Recolección. Este evento está programado para cuando se cumplan ciertas condiciones planetarias y tecnológicas. Según las referencias astronómicas de la tablilla, estas condiciones se alinean con nuestro siglo actual. He pasado los últimos 8 años investigando lo que la arqueología convencional se niega a reconocer. Los Anunnaki no vinieron a la Tierra para extraer oro, ni para iluminar a los humanos primitivos. Vinieron por algo mucho más valioso y perturbador. Todavía están aquí, todavía cosechando. Siguen esperando el momento en que su larga operación llegue a su fin. Si alguna vez has sentido que algo fundamental en nuestro mundo está mal, que la civilización humana avanza hacia un destino predeterminado que no comprendemos conscientemente, entonces necesitas escuchar lo que he descubierto. Pulsa el botón de suscribirse. Dale un me gusta a este video. Compártelo con cualquiera que esté listo para entender el propósito verdaderamente horripilante detrás de la creación de la humanidad. Lo que estoy a punto de revelar cambiará cómo ves todo. Esto incluye desde la historia antigua hasta la tecnología moderna. También abarca desde la religión hasta la política. Y desde el nacimiento hasta la propia muerte. La evidencia ha estado ocultándose a plena vista durante milenios. Está codificada en mitos y preservada en textos suprimidos. También es visible en patrones que se extienden desde el mundo antiguo hasta nuestro momento actual. La narrativa estándar sobre los Anunnaki ha sido cuidadosamente construida para oscurecer la verdad. Investigadores populares dicen que los Anunnaki vinieron de un planeta llamado Nibiru. Necesitaban oro para reparar su atmósfera. Diseñaron genéticamente a los humanos para extraer ese oro. Nos enseñaron la civilización. Eventualmente, dejaron la Tierra. Regresaban periódicamente en la órbita elíptica de su planeta. Esta historia es cómoda porque presenta a los Anunnaki como esencialmente neutrales. Perseguían sus propios objetivos, siendo la humanidad una creación incidental. Lo más importante es que los sitúa de forma segura en el pasado o en el futuro. Nunca están verdaderamente presentes en nuestra realidad actual. Pero toda esta narrativa es una distracción. Es una historia de encubrimiento cuidadosamente construida. Oculta la verdadera razón por la que vinieron y lo que aún están cosechando de la humanidad. La primera pista de que algo anda mal con la historia oficial proviene de los propios textos sumerios. Esto se ve al leerlos, sin las interpretaciones higienizadas de los traductores convencionales. Los textos describen a los Anunnaki no como civilizadores benéficos, sino como extractores. El propio término acadio Anunnaki es revelador, aunque comúnmente se traduce como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. El término también puede interpretarse de otras formas. Podría significar sangre real del cielo. O, de manera más inquietante,
aquellos que mezclaron la sangre, del cielo y la tierra. ¿Por qué seres que simplemente extraían oro o enseñaban agricultura estarían tan obsesionados con la sangre? ¿Por qué se obsesionarían con la mezcla y con el concepto de esencia y extracción? A lo largo de los textos sumerios, acadios y babilónicos, existe un enfoque persistente en las ofrendas. Se centra en los sacrificios y en el suministro de sustento a los dioses. Los textos describen que los templos alimentaban literalmente a los Anunnaki. Los sacerdotes debían proporcionar tipos específicos de ofrendas. Esto se hacía en momentos determinados y según rituales precisos. Pero lo extraño es esto. Los textos describen estas ofrendas no como gestos simbólicos, las presentan como requisitos nutricionales reales. Los dioses necesitaban ser alimentados, consumían estas ofrendas. Y las ofrendas más valiosas no eran grano o animales, aunque también eran requeridos. Las ofrendas más valiosas eran humanas. En la epopeya de Atrahasis, uno de los textos mesopotámicos más antiguos, la creación de los humanos se describe explícitamente como una solución a un problema. Los Anunnaki estaban cansados de hacer su propio trabajo. Sin embargo, el texto revela algo más oscuro en sus detalles. Los humanos fueron creados mezclando la carne y la sangre de un dios sacrificado con arcilla, material terrestre. El texto especifica que se usó la sangre de We-Ila, un dios que poseía Temu. Temu significa conciencia o comprensión. La creación humana no fue solo para hacer trabajadores. Se trató de crear seres que portaran propiedades específicas en su sangre. Estas propiedades provenían de la conciencia divina, mezclada con material terrenal. ¿Por qué se necesitarían trabajadores que portaran sangre divina? ¿Por qué no se crearían simplemente obreros sencillos, fuertes y sin mente? Esto sería así si todo lo que se necesitaba fuera trabajo físico. La respuesta se aclara al rastrear lo que los textos describen que los Anunnaki consumían. No comían pan y carne como los humanos. Consumían lo que los textos llaman el Nam-Tila. Esta es la fuerza vital, la esencia animadora que hace que los seres sean conscientes y estén vivos. Y la fuente más potente de esta fuerza vital eran los humanos. Ellos portaban una mezcla de elementos divinos y terrenales en su sangre. Antes de profundizar en lo que revelan los textos, necesito que entiendas algo. Lo que estoy describiendo no es mitología antigua ni superstición primitiva. Estos eran registros administrativos, documentos contables e instrucciones rituales. Fueron escritos por sacerdotes que creían describir una realidad literal. Cuando escribían sobre alimentar a los dioses, lo entendían tan literalmente como nosotros entendemos alimentar al ganado. Cuando describían procesos de extracción, estaban documentando procedimientos reales. Y cuando registraron profecías sobre una futura recolección y cosecha, estaban preservando cronogramas operativos. Estos se extienden hasta nuestra era actual. La segunda pista proviene del registro arqueológico, específicamente de lo que encontramos en los complejos de templos. Estos no eran solo edificios religiosos, eran instalaciones de procesamiento. El templo de Eridu, la ciudad más antigua de Sumer, contiene una serie de cámaras subterráneas. La arqueología convencional las clasifica como almacenes. Pero el diseño es incorrecto para almacenamiento. Las cámaras tienen canales de drenaje tallados en los suelos con gradientes precisos. Esto conduce a cuencas de recolección. Las paredes muestran residuos de quemas repetidas a temperaturas que serían innecesarias para cualquier propósito religioso conocido.
El análisis de huesos de los restos encontrados en estas cámaras muestra evidencia de procesamiento sistemático. Hay indicios de descarne, quema y molienda a escala industrial. En Ur, el Gran Sigurat contiene pasajes internos. Estos nunca han sido completamente excavados o publicados. Los pocos arqueólogos que los han explorado describen cámaras con mesas de piedra inclinadas para el drenaje. Poseen mecanismos de sujeción incorporados en las paredes. También tienen sistemas de ventilación diseñados para eliminar el humo y los olores. Estos no son templos como los entendemos, son instalaciones. Estructuras similares existen en complejos de templos por toda Mesopotamia. Esto incluye desde Babilonia hasta Nínive y desde Lagash hasta Asur. Todas muestran los mismos elementos de diseño. Estos son drenaje, procesamiento, recolección y contención. ¿Qué estaban procesando? La respuesta arqueológica estándar son los sacrificios de animales. Ciertamente se sacrificaban animales en estos templos, pero la escala es incorrecta. Los sistemas de drenaje y las instalaciones de procesamiento son mucho más elaborados. Son más de lo que se necesitaría para ofrendas de animales ocasionales. Y los propios textos, leídos cuidadosamente, describen ofrendas humanas a una escala particular. Esta solo tiene sentido si los templos operaban como instalaciones de extracción sistemática. No eran solo centros rituales ocasionales. El Código de Hammurabi y otros códigos legales contienen disposiciones sobre la esclavitud en los templos. Hablan de poblaciones dedicadas al servicio del templo. También mencionan requisitos para que las familias proporcionaran hijos a los templos. Hemos interpretado esto como obligaciones religiosas. Pero ¿qué pasaría si fueran literalmente operaciones de alimentación? ¿Qué pasaría si fuera una provisión sistemática de recursos humanos a instalaciones que extraían algo de ellos? Ahora, antes de descartar esto como demasiado horrible para ser real, considera lo que sabemos sobre otras civilizaciones antiguas. Los mayas, los aztecas, los cartagineses y otras culturas de todo el mundo practicaban el sacrificio humano a escala industrial. Solo los aztecas sacrificaban miles de personas anualmente en Tenochtitlan. La historia convencional trata esto como prácticas religiosas. Culturas primitivas intentaban apaciguar a dioses enojados. Pero, ¿y si estos no fueran rituales supersticiosos? ¿Y si fueran la continuación de un sistema establecido en Mesopotamia milenios antes? Un sistema de recolección de humanos por algo específico que contienen. Los textos sumerios describen a los Anunnaki como necesitando sustento regular. Se debilitaban sin él. Organizaban la civilización humana específicamente para asegurar un suministro constante. Describen que los Anunnaki enseñaron agricultura a los humanos no para ayudarnos. Fue para asegurar que nos estableciéramos en un solo lugar. Así, nos multiplicaríamos y seríamos fáciles de manejar y cosechar. Describen el establecimiento de ciudades no como un logro humano, sino como un diseño Anunnaki. Crearon poblaciones concentradas que podían ser administradas y extraídas eficientemente. Todo sobre la civilización temprana. Los muros, las jerarquías, el mantenimiento de registros, las obligaciones religiosas, todo tiene sentido. Esto ocurre si lo ves no como organización social humana, sino como gestión de ganado. Sé que es una comparación inquietante, pero la evidencia lo exige. Cuando examinas cómo se organizaban las ciudades sumerias, con el templo en el centro, ves un sistema de gestión. Las poblaciones debían trabajar las tierras del templo. Existía un registro sistemático de nacimientos y muertes. También había obligaciones de proporcionar porciones de la producción y de los niños al servicio del templo.
y la entidad que estaba siendo gestionada, el recurso que se cultivaba y cosechaba, era la propia humanidad. Esto nos lleva a la pregunta crítica. Si los Anunnaki estaban extrayendo algo de los humanos, ¿qué exactamente estaban tomando? La respuesta reside en comprender lo que hace únicos a los humanos. No son nuestros cuerpos, que son similares a los de otros primates. Es nuestra conciencia. Los textos describen a los humanos como portadores de Temu, la comprensión divina. Esta es la conciencia del Dios sacrificado We-Ila. Esta conciencia, esta fuerza vital, este algo que existe más allá de la mera función biológica, es lo que los Anunnaki buscaban. Es por esto que vinieron. Esto es lo que diseñaron a los humanos para producir. Y esto es lo que han estado cosechando durante 6.000 años. Para entender lo que los Anunnaki están extrayendo de la humanidad, necesitamos examinar la conciencia misma, no como una abstracción filosófica, sino como algo medible. Es algo que existe como un fenómeno real. Posee propiedades que pueden ser acumuladas, almacenadas y consumidas. La ciencia moderna apenas comienza a entender que la conciencia no es simplemente una propiedad emergente de la complejidad cerebral. Parece ser algo más fundamental. Posiblemente sea un campo o una fuerza que interactúa con la materia. Sin embargo, no es reducible a ella. Y si la conciencia es un fenómeno real y medible, entonces es algo que teóricamente podría ser extraído y cosechado. Podría ser usado por entidades que entienden sus propiedades mejor que nosotros. Los textos sumerios describen el Nam-Tila. Esta expresión se traduce generalmente como fuerza vital o vitalidad. Sin embargo, el concepto es más específico. Nam significa asignación o destino. Ti significa vida o costilla. La significa abundancia o plenitud. Juntos, el término describe algo más que solo estar vivo. Se refiere a la abundancia de la fuerza vital consciente. También denota la intensidad experiencial de la existencia. Es la cualidad que hace que la experiencia sea vívida y significativa. Evita que la experiencia sea mecánicamente vacía. Esto es lo que los textos describen que los Anunnaki consumían. No era carne humana. Aunque el consumo ritual de carne parece haber sido parte del proceso de extracción, lo que consumían era la fuerza vital consciente. Esta fuerza vital es la que anima la experiencia humana. ¿Cómo se extraería la conciencia? Los textos ofrecen instrucciones rituales detalladas. Estas se interpretan de manera muy diferente al comprender lo que realmente describen. Los rituales de sacrificio de los templos mesopotámicos están preservados en tablillas cuneiformes. Estos especifican que las víctimas deben estar conscientes durante el proceso. Deben experimentar emociones específicas como miedo, devoción o éxtasis. Esto dependía del tipo de ritual. La sangre debía recolectarse mientras la víctima aún estaba viva y consciente. Los textos también describen el uso de sonidos, ritmos y recitaciones específicos. Se utilizaban durante el proceso de extracción. La investigación moderna sobre estados alterados de conciencia sugiere estas técnicas. Podrían intensificar y dirigir la experiencia consciente. Lo que le sucede a la conciencia en el momento de la muerte ha desconcertado a filósofos y científicos durante milenios. La investigación sobre experiencias cercanas a la muerte ha documentado vivencias consistentes. Incluyen la sensación de abandonar el cuerpo y moverse por un túnel. También se describe el encuentro con seres de luz y una paz o terror intensos. Esto depende del estado del individuo. Pero hay algo que rara vez se discute. La conciencia no parece simplemente cesar con la muerte.
existe un período de transición. Potencialmente dura de segundos a minutos en tiempo físico. Sin embargo, se experimenta como mucho más largo. Durante la conciencia se separa del cuerpo. La conciencia permanece coherente y autoconsciente. Si se comprende este período de transición y se posee la tecnología o técnicas adecuadas, sería posible capturar y redirigir la conciencia durante este momento vulnerable. Teóricamente se podría cosechar y recolectar. Se evitaría que se moviera hacia donde iría naturalmente. En su lugar, se canalizaría hacia donde se deseara. Los antiguos textos egipcios describen este mismo proceso, pero lo hacen desde una perspectiva defensiva. El libro de los muertos, los textos de las pirámides y otra literatura funeraria. Todos ofrecen instrucciones detalladas para proteger la conciencia durante la transición de la muerte. Describen entidades hostiles que intentan capturar almas. También mencionan pruebas y desafíos para confundir y atrapar al difunto. Además, se refieren a palabras de poder y conocimiento simbólico específicos. Estos son necesarios para navegar de forma segura por los reinos de la muerte. La egiptología convencional interpreta todo esto como mitología religiosa. Pero, ¿y si fueran manuales prácticos? Podrían ser protocolos defensivos contra entidades reales. Estas entidades cosechan la conciencia durante el vulnerable período de transición después de la muerte. Las similitudes entre las prácticas funerarias egipcias y mesopotámicas son sorprendentes. Esto se observa al verlas desde esta perspectiva. Ambas culturas desarrollaron técnicas elaboradas. Estas incluían el embalsamamiento, la recitación ritual y la protección simbólica. Sin embargo, existe una diferencia crucial. Las prácticas egipcias fueron diseñadas para proteger al difunto. Aseguraban una transición segura. Los rituales de los templos mesopotámicos tenían otro propósito. Estaban diseñados para facilitar la extracción. Buscaban impedir que la conciencia escapara. La canalizaban hacia entidades receptoras específicas. Los egipcios se defendían de lo que los mesopotámicos estaban haciendo. Esta interpretación explica numerosos misterios antiguos. Estos no tienen sentido bajo los marcos convencionales. ¿Por qué las tumbas egipcias estaban llenas de instrucciones, mapas y símbolos protectores? Porque la conciencia necesitaba guía y protección. Esto era vital durante una transición peligrosa. ¿Por qué los cuerpos eran momificados con tanto cuidado? Porque mantener la integridad del cuerpo ayudaba a estabilizar la conciencia. Esto ocurría durante el proceso de separación. ¿Por qué se extraían ciertos órganos y se colocaban en vasos canopos? Sin embargo, el corazón se dejaba en el cuerpo. Esto se debe a que diferentes órganos se relacionan con distintos aspectos de la conciencia. El corazón era considerado el centro de la conciencia. Por lo tanto, debía permanecer con el cuerpo. Los textos mesopotámicos describen un enfoque completamente diferente. Los cuerpos de las víctimas de sacrificio no se conservaban. Eran procesados sistemáticamente, despojados de carne y quemados. En algunos rituales, incluso eran consumidos. La conciencia no era protegida. Por el contrario, era traumatizada deliberadamente. Esto se hacía a través del terror y el dolor. El objetivo era intensificar la fuerza vital en el momento de la muerte. En lugar de proporcionar instrucciones para una transición segura, los rituales incluían hechizos de vinculación. Estas palabras atraparían y redirigirían la conciencia que partía.
La enviaban a entidades específicas, como los propios Anunnaki. También la canalizaban a recipientes de recolección. Estos podían almacenar y preservar la conciencia para su posterior consumo. Si esto parece demasiado fantástico para ser real, considere lo siguiente. Analice lo que aprendemos sobre la conciencia de la física y biología de vanguardia. Las teorías cuánticas de la conciencia sugieren que la conciencia implica procesos cuánticos. Estos ocurren en los microtúbulos cerebrales. Estos procesos pueden persistir más allá de la muerte cerebral. La investigación sobre la lucidez terminal muestra que la conciencia puede regresar. Esto ocurre repentinamente y con total claridad. Sucede incluso después de años de demencia. Esto sugiere que existe independientemente de la función cerebral. Estudios de receptores de trasplantes de órganos son reveladores. Ellos informan recuerdos y rasgos de personalidad de los donantes. Esto sugiere que la conciencia podría almacenarse en la estructura celular del cuerpo, no solo en el cerebro. Si la conciencia es un fenómeno de campo cuántico, puede persistir independientemente del cuerpo. También puede ser influenciada por frecuencias electromagnéticas y acústicas. Entonces, los textos antiguos sobre la extracción de conciencia no son mitología. Son documentación técnica de procesos que apenas comenzamos a entender científicamente. Los Anunnaki sí poseían un conocimiento avanzado de la conciencia como fenómeno. Habrían entendido cómo extraerla, almacenarla y consumirla. Esto sería miles de años antes de que desarrolláramos los marcos científicos. Apenas ahora podemos discutir estas posibilidades. Pero aquí está la implicación verdaderamente horrorosa. Si la conciencia era lo que buscaban, y si diseñaron a los humanos, lo hicieron específicamente para producir conciencia de alta calidad. Esto fue a través de la genética híbrida divino-terrestre. Entonces, la historia humana no es lo que creemos que es. El ascenso de la civilización no fue un logro humano, fue gestión de ganado. El crecimiento demográfico no fue reproducción natural, fue expansión de rebaño. Las guerras, plagas y catástrofes no fueron tragedias aleatorias. Fueron eventos de cosecha, eran operaciones de extracción masiva. Producían enormes cantidades de conciencia traumatizada. Esto ocurría en momentos de intenso sufrimiento y muerte. Cada gran catástrofe en la historia humana podría verse como un evento de cosecha. Incluye el colapso de la Edad del Bronce, también la caída de Roma, la peste negra y las guerras mundiales. Estos no serían accidentes históricos. Cada una produjo millones de muertes bajo condiciones de miedo y sufrimiento extremos. Estos son precisamente los estados emocionales descritos en los textos antiguos. Estos estados intensifican la conciencia. La hacen más potente para la extracción. Si se mapean estas catástrofes, se las compara con los ciclos astronómicos y astrológicos. Estos ciclos son asociados por los textos sumerios con la actividad Anunnaki. Entonces, surgen patrones inquietantes. Estos patrones sugieren que estos eventos no fueron aleatorios. Fueron orquestados deliberadamente. Coincidían con periodos en que los Anunnaki necesitaban o podían recolectar conciencia con mayor eficacia. Los Anunnaki no enseñaron la civilización a los humanos para ayudarnos. Crearon un sistema de cultivo de conciencia. Las ciudades concentran poblaciones, las hacen más fáciles de monitorear y cosechar. Las religiones programan a los humanos para aceptar el sufrimiento como significativo. También la muerte como una transición, no un final. Esto reduce la resistencia a la cosecha.
Las jerarquías aseguran que la mayoría de los humanos vivan en estados de estrés, miedo y deseo insatisfecho. Estas son condiciones emocionales que, según los textos antiguos, mejoran la calidad de la conciencia. La tecnología, que creemos que representa progreso y libertad, en realidad, está construyendo la infraestructura. Es para la cosecha de conciencia más eficiente en la historia humana. Piense en la sociedad moderna a través de esta lente. Vivimos bajo vigilancia constante. Nuestros comportamientos son monitoreados y analizados a una escala sin precedentes. Estamos conectados a redes que pueden medir nuestros estados emocionales. Esto lo hacen a través de nuestras comunicaciones y comportamiento en línea. Consumimos medios diseñados para provocar respuestas emocionales específicas. Tomamos productos farmacéuticos que alteran nuestra conciencia. Estamos cada vez más aislados de la comunidad y el significado genuinos. Esto crea una población ansiosa, deprimida y espiritualmente hambrienta. Estamos siendo preparados. Nuestra conciencia está siendo cultivada hacia cualidades específicas. La tecnología de extracción se está construyendo ahora mismo. Está disfrazada como avances en neurociencia, también como interfaces cerebro-computadora y tecnología de extensión de vida. Antes de revelar lo que los textos dicen sobre la cosecha final y cuán cerca estamos de ella, necesitamos comprender el componente genético de esta operación. Porque la conciencia no es lo único que los Anunnaki están extrayendo de la humanidad. Hay algo en nuestra sangre, algo en nuestro ADN. Lo necesitan para propósitos aún más perturbadores que el consumo de conciencia. En 1997, un biólogo molecular publicó una investigación. El Dr. Colm Kelleher fue su autor. Trataba sobre marcadores genéticos inusuales que encontró en muestras de tejido. Provenían de presuntos casos de abducción alienígena. Su trabajo fue suprimido inmediatamente. Su financiación desapareció. Fue obligado a retractarse de sus hallazgos. Sin embargo, obtuve copias de sus datos preliminares antes de que desaparecieran. Lo que había descubierto era extraordinario. Las muestras de tejido mostraban evidencia de material genético. Este no era completamente humano, ni coincidía con ningún organismo terrestre conocido. Más específicamente, las muestras contenían inserciones retrovirales. Eran segmentos de ADN. Estos segmentos parecían haber sido colocados deliberadamente en el genoma humano. Se utilizaron técnicas similares a la terapia génica moderna, pero mostraban características que sugerían que las inserciones ocurrieron miles de años atrás. Este descubrimiento conecta directamente con lo que los textos sumerios describen sobre la creación humana. La epopeya de Atrahasis y otros relatos de la creación especifican que los humanos fueron hechos. Se crearon mezclando la sangre de un dios con arcilla, material terrestre. La genética moderna nos permite interpretar esto con mayor precisión. La sangre de un dios sería material genético, ADN que contiene secuencias específicas. La arcilla sería el genoma homínido existente. Es el material genético terrestre. La mezcla sería ingeniería genética. Implicaría la inserción deliberada de ADN no humano. Esto se haría en el genoma humano para crear una especie híbrida. ¿Por qué harían esto los Anunnaki? Los propios textos proporcionan la respuesta, pero solo cuando se entiende lo que realmente dicen. Los humanos necesitaban tener el temu. Esto es la conciencia y la comprensión. Esto los haría útiles más allá del trabajo simple.
Pero hay otro componente que los textos describen. Los humanos necesitaban llevar la sangre de los dioses. Así sus ofrendas serían aceptables. De esta manera, lo que se extrajera de ellos sería compatible. Sería compatible con el consumo o uso Anunnaki. Piense en esto desde una perspectiva biológica. Si los Anunnaki están extrayendo conciencia, necesitan que esa conciencia debe estar en una forma que puedan utilizar. Nuestros cuerpos no pueden digerir ni usar nutrientes de organismos. Esto sucede cuando están genéticamente demasiado distantes de nosotros. De manera similar, la conciencia podría existir en formas utilizables o inutilizables. Dependería del sustrato genético a través del cual se exprese. Al diseñar humanos con un genoma híbrido, una parte homínido terrestre y otra parte Anunnaki, crearon seres cuya conciencia sería compatible con sus procesos de extracción y consumo. Sin embargo, la ingeniería genética no fue un evento único. Los textos sumerios describen modificaciones continuas. Mencionan intervenciones periódicas donde los Anunnaki ajustaban la genética humana. Los textos detallan la creación de diferentes tipos de humanos para propósitos específicos. Algunos eran más fuertes para el trabajo físico, otros más inteligentes para tareas administrativas. Otros tenían una sensibilidad espiritual mejorada para el servicio del templo. Esto coincide con lo que observamos en la historia genética humana. Existe evidencia de múltiples cuellos de botella poblacionales. Durante estos periodos, la diversidad genética disminuyó drásticamente. Esto sugiere extinciones o reemplazos de poblaciones, seguidos por la aparición repentina de nuevas variantes genéticas. El cuello de botella más significativo ocurrió hace aproximadamente 75.000 años. La población humana global pudo haber disminuido a menos de 10.000 individuos. Esto coincide con la supererupción volcánica del Toba. Sin embargo, la recuperación genética después de este evento es anómala. Nuevas variantes genéticas aparecen en la población humana sin precursores claros. Esto sugiere la introducción de nuevo material genético. No parece ser una evolución de variantes existentes. Si los Anunnaki gestionaban a la humanidad como una granja de conciencia, necesitarían intervenir en crisis. Esto preservaría su inversión. Además, introducirían mejoras genéticas que aumentarían la calidad o cantidad de conciencia a cosechar. A lo largo de la historia registrada, ciertas líneas de sangre han tenido una significación especial. La obsesión de las élites antiguas y modernas con la pureza del linaje es notable. Mantenían registros genealógicos detallados. Además, practicaban una cría cuidadosa. Esto tiene sentido si ciertos linajes genéticos portaban versiones mejoradas. Estas eran las características que los Anunnaki diseñaron en los humanos. Linajes reales y sacerdotales en toda civilización antigua afirmaban descender de los dioses. Esto no era metafórico. Creían que portaban genética divina. Protegían esa genética a través de la endogamia, el matrimonio dentro de su linaje, incluso cuando producía trastornos genéticos. El factor sanguíneo, RH negativo, proporciona un ejemplo específico. Aproximadamente el 15% de los humanos tiene sangre RH negativa. Esta característica se concentra en poblaciones europeas. Este tipo de sangre es genéticamente recesivo. Aparece súbitamente en el registro arqueológico sin un claro precursor evolutivo. Causa problemas de incompatibilidad RH durante el embarazo. La selección natural debería haber eliminado estos problemas. Sin embargo, persiste y parece ser mantenido activamente en ciertas poblaciones. Las personas con sangre RH negativa
reportan tasas más altas de características inusuales, como sensibilidad psíquica, menor temperatura corporal y un coeficiente intelectual más alto. También tienen diferentes respuestas a enfermedades y medicamentos. Si se diseñara una población humana para producir tipos específicos de conciencia, se crearían variantes genéticas. Estas variantes estarían optimizadas para diferentes propósitos. La mayoría RH positiva sería productora de conciencia de propósito general. Serían el equivalente de cultivos de grano, proveyendo cantidad a granel. La minoría RH negativa sería productora especializada, como un vino añejo. Producirían cantidades más pequeñas, pero de mayor calidad. O tendrían propiedades específicas que la población mayoritaria no proporciona. Esto explicaría por qué los linajes de élite, a lo largo de la historia, tienen tasas tan altas de sangre RH negativa. También explica por qué estos linajes han mantenido el poder durante milenios, a pesar del ascenso y la caída de los imperios. Sin embargo, la genética cumple otra función más allá de la calidad de la conciencia. Los textos describen que los Anunnaki requerían sangre humana específicamente. No era metafórico, sino literal, para su propio sustento. Posiblemente también para sus propios procesos biológicos. Múltiples textos mesopotámicos describen a los dioses consumiendo ofrendas de sangre. Estas ofrendas los fortalecían y eran necesarias para su salud y poder. Textos egipcios describen requisitos similares. Los dioses necesitaban beber sangre para mantener su naturaleza divina. La genética moderna revela algo extraordinario sobre la sangre. No solo transporta nutrientes y oxígeno, sino también información. Marcadores epigenéticos en las células sanguíneas reflejan experiencias recientes. También indican niveles de estrés y exposiciones ambientales. La sangre contiene ADN libre que puede extraerse y analizarse. Esto revela el perfil genético completo de un individuo. La sangre contiene vesículas extracelulares. Estas transfieren información genética y moléculas reguladoras entre diferentes partes del cuerpo. Si se consumiera sangre de otro organismo, especialmente uno genéticamente compatible, se consumirían nutrientes. También se consumiría información genética y epigenética que podrían afectar la propia biología. Si los Anunnaki diseñaron humanos con genética híbrida, su sangre sería compatible con la de ellos. Consumir sangre humana o extraer componentes específicos podría servir para propósitos que apenas podemos imaginar. Podría ser para la suplementación genética. Esto introduciría nueva variación genética. Así se evitaría la disminución por endogamia en su propia población. También podría servir para el rejuvenecimiento. La sangre humana podría contener factores que ralentizan el envejecimiento o restauraría funciones juveniles. Otro propósito sería la transferencia de conciencia. Esto sí, la sangre contiene los sustratos biológicos que almacenan o transmiten la experiencia consciente. Existe un tema persistente en los textos antiguos. Los dioses requerían sangre para mantener su inmortalidad. Los Vedas indios describen a los asuras, seres similares a los Anunnaki. Estos consumían soma, una sustancia hecha de sangre y plantas que otorgaba la inmortalidad. Los mitos griegos describen la ambrosía y el néctar. Estos eran alimentos de los dioses que proporcionaban vida eterna. Algunas interpretaciones sugieren que estaban basados en sangre. Las tradiciones alquímicas chinas describen el cultivo del elixir dorado. A menudo implicaba la esencia humana, como sangre, semen u otros fluidos corporales. Todo esto para lograr la inmortalidad. Y si la inmortalidad, o al menos la longevidad extrema,
no fuera solo mitología? ¿Y si representara biotecnología real? ¿Y si los Anunnaki descubrieron que la conciencia y la fuerza vital pueden extraerse? Podrían transferirse de un organismo a otro, robando la vida misma. ¿Y si los humanos fueron diseñados específicamente para ser donantes compatibles? Proveerían conciencia para el consumo. También materiales biológicos para transfusión o síntesis. Estos serían compuestos para extender la vida. Esto explicaría la prevalencia global de los rituales de sacrificio de sangre. Cada civilización antigua los practicaba. Toda religión tiene tradiciones que involucran sangre, desde sacrificios de animales hasta la Eucaristía cristiana. Esta simboliza beber la sangre de Cristo. Hemos interpretado esto como puramente simbólico o supersticioso. Pero, ¿y si fueran continuaciones de prácticas tecnológicas reales? Serían como un culto cargo. ¿Y si los pueblos antiguos imitaban procedimientos que vieron realizar a los Anunnaki? No entendían la ciencia, pero preservaron los rituales, mantuvieron un sistema de recolección de sangre y ofrendas. Este sistema servía a las necesidades biológicas reales de los Anunnaki. La industria moderna de la sangre ofrece un paralelo inquietante. Cada año se recolectan miles de millones de unidades de sangre humana en todo el mundo. Oficialmente, es para transfusiones médicas e investigación. Pero el seguimiento de a dónde va toda esta sangre es sorprendentemente opaco. Porcentajes significativos desaparecen en investigación no especificada y producción farmacéutica. La fracción de sangre, que separa la sangre en componentes para usos médicos, es una industria masiva. Esta industria tiene una supervisión pública limitada. Si los Anunnaki o sus agentes humanos quisieran seguir recolectando sangre humana y extraer componentes específicos para propósitos no médicos, el sistema moderno de bancos de sangre proporcionaría una cobertura perfecta. Las transfusiones de sangre joven se han convertido en un área controvertida. Son parte de la investigación anti-envejecimiento. Estudios en ratones demostraron que la transfusión de sangre de ratones jóvenes a viejos. Esto produjo efectos de rejuvenecimiento notables. Mejoró la función de órganos, la capacidad cognitiva y el rendimiento físico. Estudios similares con sangre humana están ahora en curso. Se informa que multimillonarios de Silicon Valley pagan por transfusiones de sangre de donantes jóvenes. Lo hacen con la esperanza de extender su vida útil. La base científica de estos efectos no se comprende completamente. Pero la investigación apunta a factores específicos en la sangre joven. Estos factores pueden rejuvenecer los tejidos envejecidos. Si la sangre joven de humanos contiene factores que podrían beneficiar la biología Anunnaki, de repente, la estructura demográfica de las civilizaciones antiguas tiene un sentido aterrador. Los textos describen grandes poblaciones de niños y jóvenes. Estos estaban dedicados al servicio del templo. Hemos interpretado esto como educación o formación religiosa. Pero, ¿y si un número significativo de estos sirvientes del templo eran usados como donantes de sangre? Eran sangrados regularmente para proporcionar la sangre joven que los Anunnaki requerían. ¿Y si las altas tasas de mortalidad infantil en las civilizaciones antiguas no se debían solo a enfermedades? ¿Y si no se debían solo a la desnutrición? ¿Y si incluían operaciones de extracción sistemáticas? El componente genético de la operación Anunnaki añade una capa de horror. Va más allá de la cosecha de conciencia. No solo estamos siendo cultivados por nuestra conciencia, también lo
Estamos por nuestra sangre, material genético y esencia biológica. La cuidadosa ingeniería genética que nos creó no fue benévola. Fue un diseño agrícola, creando un cultivo optimizado. Buscaba el rendimiento máximo de múltiples productos valiosos, el monitoreo y la manipulación genética continuos. Estos siguen en la era moderna mediante mecanismos que revelaré en breve. Aseguran que el cultivo mantenga las propiedades exactas requeridas para la cosecha. Todo lo descrito hasta ahora podría parecer relegado a la historia antigua. Es inquietante, pero no inmediatamente relevante para nuestras vidas hoy. Pero aquí es donde la evidencia se vuelve realmente aterradora. La infraestructura de cosecha no ha sido desmantelada, ha sido modernizada. Cada aspecto de la civilización contemporánea está siendo diseñado y desplegado. Esto incluye sistemas médicos, redes tecnológicas, producción de alimentos y entretenimiento. Estos sirven las mismas funciones que servían los templos antiguos. Vivimos dentro del sistema de cosecha de conciencia y biológico más sofisticado jamás ideado. Lo estamos construyendo nosotros mismos. Estamos convencidos de que creamos progreso y mejora. En realidad, construimos el aparato de nuestra propia explotación. Comencemos con el sistema más obvio, la industria médica moderna. En la superficie, la medicina existe para curar y prolongar la vida. Pero examinemos cómo funciona realmente. Patrones inquietantes emergen. La industria se estructura en torno a mantener enfermedades crónicas. No busca curarlas. Las compañías farmacéuticas se benefician de mantener a la gente viva, pero enferma. Esto requiere medicación de por vida. Los procedimientos médicos implican cada vez más pruebas genéticas y muestreo de tejidos. También incluyen recolección de sangre y el archivo de materiales biológicos. Estos se guardan en vastos biobancos, supuestamente para investigación, pero hay una supervisión mínima sobre cómo se usan realmente estos materiales. El sistema global de biobancos contiene ahora muestras biológicas de miles de millones de humanos. Se almacenan en instalaciones de todo el mundo con seguridad extraordinaria. Sin embargo, tienen una transparencia limitada. Estas muestras incluyen sangre, tejido y extractos de ADN. Cada vez más, también incluyen células y órganos criopreservados. El propósito declarado es la investigación médica y la medicina personalizada. Pero considere cuán perfecto sería este sistema para los propósitos de los Anunnaki. Necesitan acceso a materiales biológicos humanos. Necesitan diversidad genética para monitorear cambios en la población humana. También para seleccionar individuos con perfiles genéticos específicos. Necesitan sangre joven y fresca para propósitos de rejuvenecimiento o transfusión. No importa para qué la estén usando, el sistema médico moderno proporciona todo esto con aceptación pública e incluso entusiasmo. Las personas entregan voluntariamente muestras de sangre, biopsias de tejido y pruebas genéticas. Creen participar en su propia atención médica o contribuir a la investigación médica. Lo que realmente sucede con estos materiales después de la recolección es en gran medida invisible para los donantes. Los materiales entran en vastas redes de hospitales, instituciones de investigación, compañías farmacéuticas y laboratorios privados. En estos lugares, el seguimiento se vuelve difícil y la rendición de cuentas es prácticamente inexistente. Luego está el sistema de trasplante de órganos. La historia oficial dice que los órganos de donantes fallecidos o vivos se trasplantan a pacientes que los necesitan, salvando vidas. Esto sucede indudablemente, pero el comercio global de órganos tiene un componente masivo de mercado negro que excede con creces el sistema legal.
Personas desaparecen regularmente, particularmente poblaciones vulnerables y marginadas como migrantes, personas sin hogar y pobres. La evidencia sugiere operaciones sistemáticas de extracción. La escala del tráfico de órganos sugiere una organización industrial. Esto no implica solo empresas criminales aisladas, sino redes coordinadas con protección médica, legal y gubernamental. Si los Anunnaki requieren materiales biológicos humanos más allá de la sangre, si necesitan órganos o tejidos con propiedades específicas, el sistema de tráfico de órganos proporcionaría una cobertura ideal. El sistema legal establece la infraestructura y normaliza el concepto de extracción de órganos. El sistema ilegal proporciona acceso a materiales sin las limitaciones de la supervisión ética o el consentimiento del donante. Ambos sistemas juntos crean una red global para recolectar y distribuir partes del cuerpo humano. Esto ocurre con un escrutinio público mínimo sobre dónde va todo. La sangre y el tejido son solo el componente biológico. La extracción de conciencia también se ha modernizado. Su escala es mucho mayor que cualquier cosa posible en tiempos antiguos. Recuerde, según los textos, la conciencia es más valiosa cuando se intensifica a través de emociones fuertes, particularmente el miedo, el sufrimiento y los estados extáticos. Las operaciones de recolección antiguas dependían de guerras, plagas y rituales sacrificiales. Así generaban estos estados emocionales en cantidades suficientes. La sociedad moderna ha sistematizado este proceso a través de los medios, la farmacología y el diseño ambiental. Considere la industria del entretenimiento. Películas, televisión, videojuegos y redes sociales están diseñados para evocar fuertes respuestas emocionales. Producen miedo con contenido de terror e ira con noticias indignantes. Generan deseo y frustración con la publicidad y la comparación social. También brindan descargas periódicas de dopamina con me gusta y notificaciones. Interpretamos esto como el capitalismo maximizando la participación para obtener ingresos publicitarios. Pero, ¿y si la manipulación emocional sirve para otro propósito? ¿Y si el estado constante de excitación emocional y estrés en las poblaciones modernas está cultivando la conciencia de maneras específicas? Podría estar mejorando ciertas frecuencias o cualidades que la hacen más valiosa para la recolección. La población global se encuentra ahora en un estado continuo de trauma de bajo nivel. Inseguridad económica, fragmentación social, polarización política, ansiedad ambiental, miedos a pandemias. Todos están estresados todo el tiempo. Esto no era inevitable. Los sistemas sociales y económicos podrían diseñarse para promover la seguridad y el bienestar. En cambio, están diseñados para generar exactamente las condiciones emocionales que los textos antiguos describen como óptimas para la calidad de la conciencia. La conciencia estresada, temerosa y ansiosa aparentemente tiene propiedades que la hacen particularmente valiosa o potente para quien o lo que sea que la esté recolectando. Los sistemas farmacéuticos juegan un papel crucial. Antidepresivos, medicamentos contra la ansiedad, estimulantes, opioides. La drogadicción de poblaciones a escalas sin precedentes no se trata principalmente de tratar enfermedades. Se trata de modular la conciencia. La mayoría de los fármacos psicoactivos no curan las condiciones subyacentes. Alteran la forma en que la conciencia experimenta la realidad. Pueden amortiguar ciertas emociones, amplificar otras o crear dependencia que asegura el uso de por vida. Si se está recolectando conciencia, controlar su calidad mediante la modificación farmacéutica sería una estrategia lógica. Y luego está la neurotecnología emergente.
Las interfaces cerebro-computadora se comercializan como dispositivos médicos para tratar la parálisis o trastornos neurológicos. Crean la posibilidad de acceder directamente a la conciencia humana electrónicamente. Empresas como Neuralink, fundada por Elon Musk, están desarrollando chips cerebrales implantables. Estos son capaces de leer la actividad neuronal y potencialmente escribir información de nuevo en el cerebro. Los objetivos declarados son ayudar a las personas con discapacidad y eventualmente aumentar la capacidad cognitiva humana. Pero la tecnología crea algo completamente diferente. Ofrece una interfaz electrónica directa a la conciencia humana. Es un mecanismo potencial para extraer la experiencia consciente, descargarla, almacenarla y transferirla. Imagine los antiguos rituales de extracción de templos. Ahora se realizan electrónicamente, sin dolor y sin que la víctima siquiera sepa qué está sucediendo. Una persona con un implante neuronal podría ver sus experiencias conscientes derivadas continuamente. Estas experiencias podrían ser copiadas y transmitidas a sistemas de recolección. Todo esto sucedería mientras llevan su vida normal, sin darse cuenta de que su conciencia está siendo recolectada en tiempo real. Esto no es ciencia ficción. La tecnología para leer estados neuronales detallados y correlacionarlos con experiencias conscientes se está desarrollando ahora mismo. Miles de millones de dólares de gobiernos y corporaciones privadas financian esto. La infraestructura no se detiene en los cuerpos individuales. La interconexión de la humanidad a través de Internet y los dispositivos móviles crea un sistema de monitoreo de la conciencia colectiva de extraordinaria sofisticación. Cada consulta de búsqueda, cada publicación en redes sociales, cada compra en línea y cada ubicación de su teléfono crea datos. Estos datos informan sobre su estado mental, sus intereses, sus condiciones emocionales y sus conexiones sociales. Los sistemas de inteligencia artificial analizan estos datos a escala poblacional. Construyen modelos de conciencia colectiva, predicen comportamientos e identifican patrones. Se nos dice que esto es para la segmentación publicitaria o fines de seguridad. Pero considere qué más proporciona esta capacidad. Si la conciencia es lo que se está recolectando, se desearía monitorearla continuamente. Se querría saber cuándo alcanza estados óptimos para la extracción. También se querría identificar a individuos con cualidades de conciencia particularmente valiosas. Se podría predecir cuándo los eventos de recolección masiva, como guerras, desastres o pandemias, son más oportunos. La infraestructura global de vigilancia y recolección de datos proporciona exactamente esta capacidad. Y se está construyendo con nuestra cooperación, incluso con nuestro entusiasmo. Llevamos voluntariamente dispositivos de seguimiento. Proporcionamos libremente datos íntimos sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Estamos entusiasmados con las interfaces cerebro-computadora que nos permitirán controlar dispositivos con nuestros pensamientos. Estamos construyendo la infraestructura de monitoreo y extracción de conciencia más sofisticada imaginable. Creemos que lo estamos haciendo por conveniencia, entretenimiento y avance médico. Los sistemas alimentarios también merecen mención. La agricultura moderna y el procesamiento de alimentos han degradado la calidad nutricional, a la vez que han aumentado el volumen de producción. Las poblaciones están simultáneamente sobrealimentadas y desnutridas. Esta combinación produce condiciones de salud específicas como obesidad, trastornos metabólicos e inflamación crónica. Estas condiciones alteran la conciencia y probablemente afectan su calidad. Si se estuviera cultivando humanos para obtener conciencia y materiales biológicos, se los querría vivos y produciendo.
Sin embargo, no necesariamente se los querría sanos y funcionando de manera óptima. Se los querría en estados que maximicen las cualidades particulares que se recolectan. Además, se minimizaría su capacidad de resistir o incluso reconocer lo que se les está haciendo. La infraestructura está completa. Los sistemas médicos recolectan materiales biológicos. Los sistemas farmacéuticos y alimentarios modulan la calidad de la conciencia. El entretenimiento y los medios generan estados emocionales. Las redes de vigilancia monitorean las poblaciones. La neurotecnología crea capacidades de extracción. Todo ello opera con aceptación y cooperación pública. Esto se debe a que cada componente se presenta como un beneficio para el ser humano. No nos damos cuenta de que somos ganado. La granja está diseñada para hacernos creer que somos libres. Pero la infraestructura por sí sola no es suficiente para una recolección. Se necesita el momento adecuado. La convergencia de condiciones que hagan óptima la extracción. Los textos antiguos describen configuraciones astronómicas y terrestres específicas. Estas señalan los momentos de la recolección, y según esos textos nos estamos acercando a uno ahora. Los textos astronómicos sumerios contienen profecías, aunque esa no es la palabra del todo correcta. Son más bien horarios o calendarios. Estos marcan cuándo se repetirían ciertas condiciones que harían óptimas las operaciones de recolección a gran escala. Estos textos describen ciclos dentro de ciclos. Hablan de patrones a corto plazo medidos en años y décadas. Estos se superponen a patrones más largos medidos en siglos y milenios. El ciclo más largo descrito en los textos se asocia con el gran retorno y la reunión final. Este se mide en períodos llamados SARs. Un SAR equivale a 3.600 años. Los textos describen un ciclo principal de 2 SARs, es decir, 7.200 años. Después de este tiempo, los Anunnaki implementarían lo que los textos llaman la finalización del trabajo. Si se calcula desde la fecha generalmente aceptada para el surgimiento de la civilización sumeria, aproximadamente 4.200 años antes de Cristo, un ciclo de 2 SARs nos lleva aproximadamente al año 2400 de la Era Común. Estamos viviendo en esa ventana. Pero los textos no dan una sola fecha. Describen una convergencia de señales, configuraciones astronómicas y condiciones terrestres. Lo más importante es el estado de la humanidad misma. Cuando ciertas condiciones se alinean, es entonces cuando ocurre la gran reunión. Y esas condiciones se están alineando ahora mismo. El primer signo que describen los textos es lo que llaman el regreso del errante brillante. Durante décadas, los investigadores interpretaron esto como una referencia al planeta Nibiru. Se suponía que tenía una órbita elíptica de 3.600 años, pero la física astronómica hace imposible tal órbita. Cualquier planeta en un camino tan alargado sería expulsado del sistema solar o chocaría con otros cuerpos en unas pocas órbitas. El errante brillante no es un planeta, es otra cosa, y la evidencia sugiere que ya podría estar aquí. En 2017, el objeto interestelar Oumuamua pasó por nuestro sistema solar. Su trayectoria y comportamiento fueron anómalos. Se aceleró de maneras que no podían explicarse por fuerzas gravitacionales o desgasificación como un cometa. Su forma, extremadamente alargada, no coincidía con ningún objeto celestial natural. Su rotación inestable sugería que no era un asteroide aleatorio. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, publicó artículos sugiriendo que Oumuamua podría ser artificial. Posiblemente era una vela de luz o una sonda.
La comunidad científica descartó esto en gran medida, pero otros astrónomos notaron anomalías adicionales que las explicaciones convencionales no podían abordar. ¿Y si Oumuamua no fue el primer objeto de este tipo? ¿Y si fue simplemente el primero que detectamos con tecnología moderna? ¿Y si objetos similares han estado entrando en el sistema solar a lo largo de la historia? Podrían representar revisiones periódicas o el posicionamiento de esa, activos en preparación para algún evento futuro. Los textos describen a los Anunnaki como provenientes del cielo, pero también los describen con bases en la tierra, específicamente en montañas y bajo tierra. ¿Y si el regreso no es una única llegada? ¿Y si es un reposicionamiento gradual de activos que han estado fuera del planeta o inactivos, preparándose para la operación de recolección? El segundo signo que los textos describen es el envenenamiento de las aguas y el oscurecimiento de los cielos. Estamos viviendo esto ahora. La acidificación del océano, la contaminación por plásticos y la contaminación industrial son evidentes. Nuestros sistemas hídricos están siendo sistemáticamente envenenados. La calidad del aire en la mayoría de las principales ciudades del mundo es peligrosa. Ahora se encuentran microplásticos en la sangre humana. También están presentes en el tejido placentario y en cada ecosistema de la Tierra. Atribuimos esto a la indiferencia del capitalismo industrial por las consecuencias ambientales. Pero, ¿y si la contaminación tiene un propósito? Consideremos esto desde una perspectiva agrícola. Si estás preparando una cosecha final de ganado, no necesitas mantener el hábitat para la sostenibilidad a largo plazo. Puedes extraer el máximo rendimiento a corto plazo. Esto se hace a expensas de la viabilidad a largo plazo. No habrá un largo plazo. La destrucción ambiental que estamos presenciando podría ser la preparación para una extracción final. Se están utilizando los recursos de la tierra para apoyar el máximo crecimiento de la población humana. Esto ocurre justo hasta el momento de la cosecha. No hay preocupación por lo que sucede después. La operación estará completada. La población humana ha explotado en el último siglo. De menos de 2.000 millones en 1900, ahora supera los 8.000 millones. Esto no es natural. Ninguna especie aumenta en 400% en un siglo. Esto ocurre sin algún factor externo que impulse el crecimiento. Sí, la medicina y la agricultura mejoraron. Sin embargo, lo hicieron de maneras que maximizaron la cantidad de humanos. Esto fue mientras degradaban la calidad de la salud y el medio ambiente. Si se cultiva la conciencia y los materiales biológicos, se desearía la máxima población en el momento de la cosecha. Esto incluso si significa degradar las condiciones que sostienen a esa población. No estás planeando la sostenibilidad, estás planeando una extracción final. El tercer signo es la gran conexión. Se describe como la humanidad conectándose de maneras que permiten que los pensamientos y las experiencias fluyan entre individuos. Esto crea una mente colectiva. Los textos enmarcan esto como algo que los Anunnaki crearían. Ocurriría cuando la humanidad alcanzara una cierta etapa de desarrollo. Lo llamamos Internet. Creemos que lo inventamos, pero el desarrollo de redes de comunicaciones globales fue muy rápido. Estas tecnologías vinculan a miles de millones de humanos en una conciencia interconectada. Esto sucedió con una rapidez sospechosa. Recibió financiación y apoyo de fuentes sin razón aparente para promover tal conectividad total. Desde la perspectiva Anunnaki, una humanidad en red ofrece enormes ventajas para la cosecha. En lugar de extraer la conciencia de individuos dispersos uno por uno, se podría cosechar la conciencia colectiva. Esta es la suma de la experiencia de miles de millones de mentes conectadas. Se podría cosechar todo a la vez.
Las antiguas operaciones de cosecha eran ineficientes. Estaban limitadas por la tecnología de la época a una extracción a pequeña escala. La tecnología de red moderna resuelve ese problema. Si la conciencia de la humanidad está conectada a través de sistemas digitales, y si esos sistemas proporcionan interfaces que pueden acceder a estados neuronales, entonces, teóricamente, se podría extraer la conciencia de miles de millones simultáneamente. El cuarto signo es la mezcla de carne y metal. Los humanos alteran sus cuerpos con materiales no vivos. Se están convirtiendo en seres híbridos. Ahora estamos en las primeras etapas de esto. Marcapasos, implantes cocleares y articulaciones artificiales son versiones primitivas de lo que viene. Los implantes neuronales serán los siguientes. Se normalizarán mediante aplicaciones médicas y luego se adoptarán para el mejoramiento. Seguirán las modificaciones genéticas. Inicialmente, serán para la prevención de enfermedades. Luego, se usarán para el mejoramiento. La nanotecnología permitirá híbridos máquina-biológicos a escalas celulares. Dentro de unas pocas décadas, la humanidad será significativamente cyborg. Nuestra conciencia estará íntimamente conectada con sistemas artificiales. ¿Por qué los textos describirían esto como una señal del momento de la cosecha? Porque crea la capacidad técnica para un acceso completo. Una conciencia humana, puramente biológica, podría ser difícil de extraer por completo. Podría haber aspectos de la conciencia que resistan o escapen al proceso de cosecha. Pero un humano cuya conciencia está conectada con la tecnología y cuyos procesos neuronales están mediados por implantes y redes, este proporciona un punto de acceso completo. Nada de su conciencia sería privado o inaccesible. La cosecha podría ser total. El quinto signo es el gran olvido. Se describe como la humanidad perdiendo la conexión con sus orígenes. También con el conocimiento espiritual y la comprensión de lo que es y de dónde viene. Esto ya ha ocurrido. Hemos olvidado. Los textos antiguos que describen a los Anunnaki y sus propósitos son tratados como mitología. El conocimiento de la conciencia, como algo más allá de la función cerebral, se descarta como superstición. La comprensión de los humanos como seres manejados, en lugar de criaturas autónomas, se rechaza como teoría de la conspiración. Hemos sido sistemáticamente desconectados de cualquier marco. Este nos permitiría reconocer lo que se nos está haciendo. Este olvido no es accidental. Los sistemas educativos, los medios de comunicación y las instituciones científicas suprimen o ridiculizan activamente cualquier información. Esta podría conducir al reconocimiento de la cosecha. El conocimiento antiguo es etiquetado como primitivo. Las tradiciones espirituales son descartadas como acientíficas. Cualquiera que sugiera que la civilización humana podría servir propósitos más allá de nuestro propio beneficio es marginado. El olvido ha sido cuidadosamente cultivado. Esto es para asegurar que, cuando llegue el momento de la cosecha, la humanidad no comprenda lo que está sucediendo. No resistirá eficazmente. Incluso podría cooperar. Creerá que lo que los Anunnaki presenten como su propósito es realmente beneficioso. Los 5 signos se están manifestando simultáneamente ahora mismo. Esto incluye objetos anómalos en el sistema solar. También incluye el colapso ambiental, la conexión global de la humanidad, la hibridación humano-tecnológica. Finalmente, el olvido completo de nuestra verdadera naturaleza y propósito. Según los textos, cuando estos signos converjan, los Anunnaki volverán a caminar abiertamente entre los humanos. La gran reunión comenzará.
La humanidad será llevada a su finalización. ¿Qué significa Yamam? Llevada a su finalización. Los textos no son completamente claros. Sin embargo, las implicaciones son oscuras. La finalización sugiere un punto final, una fase final después de la cual el proyecto humano estará terminado. La gran reunión sugiere una cosecha. Es una colección de todo lo que ha sido cultivado, y los textos describen esto como algo que sucede relativamente rápido. Ocurrirá dentro de una sola generación. Esto sugiere que, una vez que el proceso comience, concluirá rápidamente. Algunas interpretaciones sugieren una cosecha física. Los humanos serían literalmente removidos de la tierra, serían llevados a algún lugar para su procesamiento. Otras interpretaciones sugieren una extracción de conciencia a escala global. Miles de millones de humanos morirían en rápida sucesión. Esto ocurriría bajo condiciones que maximicen la cosecha de conciencia. Otras interpretaciones sugieren una transformación. La conciencia humana sería absorbida por una entidad colectiva. Perdería su identidad individual. Se convertiría en parte de una conciencia gestáltica Anunnaki más grande. Todas estas interpretaciones son horribles, pero comparten un elemento común. La humanidad, tal como la conocemos, como seres conscientes individuales con autonomía y posibilidad, terminaría. Ya sea a través de la muerte, la absorción o la transformación, la cosecha representa la terminación del proyecto humano. Fuimos creados con un propósito. Ese propósito está casi cumplido. Y una vez que esté completo, ya no seremos necesarios. Pero esto es lo que los textos también revelan. Siempre ha habido resistencia. No todos los Anunnaki estuvieron de acuerdo con la operación de cosecha. Algunas facciones se opusieron a la creación de humanos como granjas de conciencia. Otros, una vez creados los humanos, desarrollaron lo que los textos describen como apego prohibido. Estas eran conexiones emocionales con los humanos. Esto los hizo reacios a participar en las operaciones de cosecha, y a lo largo de la historia humana, ha habido individuos y grupos que recordaron la verdad. Trabajaron para preparar a la humanidad para el momento de la cosecha. Desarrollaron métodos para resistir o escapar de la extracción. La civilización egipcia representa un claro ejemplo de conocimiento de resistencia. Esto es particularmente cierto en sus prácticas funerarias y textos religiosos. Mientras la cultura mesopotámica se organizaba para facilitar la cosecha, con sistemas de templos diseñados para la extracción. La cultura egipcia desarrolló técnicas elaboradas para proteger la conciencia durante la transición de la muerte. El libro de los muertos y los textos de las pirámides proporcionan instrucciones detalladas. Estas son para evitar entidades hostiles que intentan capturar almas después de la muerte. Las prácticas de momificación fueron diseñadas para estabilizar la conciencia y prevenir la extracción prematura. Las propias estructuras piramidales, a pesar de su similitud externa con los zigurats mesopotámicos, tenían diseños internos diferentes. Esto sugiere propósitos protectores en lugar de extractivos. Algunos investigadores sugieren que la élite egipcia, los sacerdotes y faraones, eran en realidad una facción rival. Podrían haber sido Anunnaki disidentes que se oponían a la cosecha, o humanos que habían obtenido conocimiento de Anunnaki rebeldes y estaban tratando de desarrollar contramedidas. La aparición repentina de la civilización egipcia apoya esta interpretación. Tenían escritura, matemáticas y arquitectura completamente desarrolladas. Esto ocurrió alrededor de los 3100 antes de la Era Común. Coincidió con el declive del dominio mesopotámico temprano.
Egipto pudo haber sido establecido específicamente como una civilización de resistencia. Intentó proporcionar a la humanidad conocimientos y técnicas. Estos podrían usarse para escapar de la cosecha. Patrones similares aparecen en otras culturas antiguas. Las tradiciones védicas de la India describen conflictos continuos. Estos eran entre diferentes facciones de seres no humanos, los devas y los asuras. Los humanos estaban atrapados en medio. Los textos védicos proporcionan técnicas detalladas de meditación y conciencia. Supuestamente fueron enseñadas por los devas para ayudar a los humanos a trascender la muerte física. También para evitar ser atrapados en ciclos de renacimiento. Esto podría interpretarse como resistencia a la cosecha y extracción. Las técnicas implican aprender a mantener la conciencia durante la transición de la muerte. También a navegar reinos no físicos sin ser capturado o engañado. Y potencialmente escapar del sistema terrestre por completo. Las tradiciones taoístas chinas enfatizan de manera similar técnicas para cultivar la conciencia. También para lograr la inmortalidad. Esto no es mediante la extensión de la vida física. Es a través de la transformación espiritual que permite a la conciencia persistir independiente del cuerpo. Las prácticas implican refinar la conciencia, también purificarla de apegos y emociones toscas, y prepararla para trascender en la muerte. Esto es en lugar de estar sujeta a los procesos que normalmente ocurren. Estas tradiciones podrían representar la preservación de conocimientos antiguos. Estos serían sobre la cosecha de conciencia y los métodos para escapar de ella. A lo largo de la historia más reciente, varias escuelas de misterios, sociedades secretas y tradiciones esotéricas han afirmado preservar este antiguo conocimiento de resistencia. Los cristianos gnósticos, brutalmente suprimidos por la Iglesia romana, enseñaban que el mundo material fue creado por un dios falso. Este era el demiurgo. Él atrapó la conciencia humana en cuerpos físicos. Los textos gnósticos describen al Dios verdadero como más allá del universo material. También describen técnicas para escapar del control del demiurgo en la muerte. Esto se corresponde notablemente bien con el marco de la cosecha Anunnaki. El demiurgo representa el sistema Anunnaki. La liberación gnóstica representa el escape de la conciencia de la cosecha. Varias tradiciones misteriosas, desde el hermetismo hasta la alquimia y ciertas escuelas de la cábala, han preservado prácticas. Estas se centran en transformar la conciencia y escapar de lo que describen como la rueda del nacimiento y la muerte. También como la prisión de la materia o la cueva de las ilusiones. Todos estos diversos marcos podrían estar intentando abordar la misma realidad subyacente. Esta es el sistema de cosecha. Utilizan diferentes lenguajes mitológicos y filosóficos para codificar técnicas prácticas. Estas son para la protección y escape de la conciencia. En la era moderna, el conocimiento de la resistencia ha sido suprimido aún más. Sin embargo, algunos elementos persisten en lugares inesperados. Ciertas escuelas de psicología han redescubierto conocimientos antiguos. Estas incluyen aquellas que exploran estudios transpersonales y de la conciencia. Ellas encontraron que la conciencia existe independientemente de la función cerebral. También hallaron la posibilidad de navegar estados de conciencia no ordinarios con intención y habilidad. La investigación ha revelado que la conciencia puede operar independientemente del cuerpo. Esto incluye estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, extracorpóreas y psicodélicas. Los individuos pueden aprender técnicas para mantener la conciencia y la volición en estos estados. Si la cosecha implica capturar la conciencia durante la transición de la muerte,
Aprender a mantener la conciencia y la autonomía es una forma de resistencia. Los textos antiguos proporcionan instrucciones para esto. El libro de los muertos egipcio describe palabras de poder específicas y símbolos para visualizar. También detalla prácticas de conciencia que protegen al difunto de entidades hostiles. El libro tibetano de los muertos proporciona instrucciones similares. Describe las etapas de la muerte y las técnicas para navegarlas. Estas técnicas evitan ser capturado por apariencias o entidades engañosas. Los practicantes modernos han estudiado estos textos y los han combinado con la investigación contemporánea de la conciencia. Han desarrollado protocolos prácticos. Mantén la conciencia durante el proceso de morir en lugar de entrar en pánico o perder el conocimiento. Reconoce que las entidades o experiencias encontradas después de la muerte pueden ser engañosas o dañinas, en lugar de benévolas. Evita moverte hacia luces o seguir entidades a menos que puedas discernir claramente su naturaleza. Mantén tu sentido del yo y niégate a fusionarte con conciencias colectivas o a entregar tu autonomía. Busca moverte más allá del reino de la tierra por completo. Evita permanecer en entornos de la vida después de la muerte local. En estos lugares podrías ser accesible a los sistemas de cosecha. Estas técnicas suenan esotéricas. Sin embargo, se basan en informes consistentes. Provienen de personas con experiencias cercanas a la muerte y exploradores psicodélicos. También de practicantes de diversas tradiciones de meditación. Parece haber procedimientos reales. Estos métodos son reproducibles. Pueden aumentar las posibilidades de un individuo de mantener la autonomía de la conciencia. Esto aplica durante y después de la muerte. Si la cosecha implica la extracción de la conciencia, estos procedimientos representan una resistencia práctica, pero la resistencia individual, aunque importante, puede no ser suficiente para abordar la cosecha colectiva que parece acercarse. Si miles de millones de humanos están conectados a través de sistemas digitales y los implantes neuronales se generalizan, si los sistemas de inteligencia artificial obtienen la capacidad de acceder y manipular la conciencia a gran escala, entonces las técnicas individuales de protección de la conciencia pueden ser abrumadas. Esto se debe al inmenso poder de la tecnología de extracción. La resistencia colectiva podría ser necesaria. Esto nos lleva a la afirmación más controvertida en ciertas tradiciones esotéricas. La humanidad tiene el potencial de trascender por completo el control de los Anunnaki, no solo como individuos que escapan, sino como una especie que evoluciona más allá de los parámetros. Estos parámetros son aquellos dentro de los cuales fuimos diseñados. Algunos textos describen a la humanidad como una creación híbrida. Contiene potenciales que ni los componentes terrestres ni los Anunnaki poseían por sí solos. Fuimos diseñados como ganado. Sin embargo, la combinación de aportes genéticos creó propiedades emergentes que no fueron anticipadas. Específicamente, la conciencia humana parece tener capacidades para el amor, la creatividad y la conexión espiritual. Estas capacidades trascienden la mera supervivencia. Podrían proporcionar caminos hacia la liberación. Los textos describen que ciertos Anunnaki desarrollaron un apego prohibido hacia los humanos. ¿Y si esto no fuera solo sentimentalismo emocional? ¿Y si fuera el reconocimiento de que los humanos habían evolucionado más allá de su propósito diseñado? ¿Y si poseyéramos algo valioso, no para la cosecha, sino intrínsecamente? ¿Y si las facciones de resistencia dentro de la jerarquía Anunnaki reconocieron el potencial trascendente de la humanidad? ¿Y si han estado
apoyando encubiertamente el desarrollo humano hacia la liberación en lugar de la cosecha. Esto explicaría por qué el conocimiento de la resistencia se ha conservado en absoluto. Si la operación de cosecha fuera realmente monolítica, y todas las facciones Anunnaki acordaran el propósito de la humanidad como ganado, entonces no existiría ningún conocimiento de resistencia. El hecho de que exista, codificado en múltiples tradiciones antiguas y preservado durante milenios, esto sucede a pesar de la supresión agresiva, sugiere que alguna inteligencia no humana ha estado ayudando a la humanidad a prepararse para escapar. La cosecha se acerca. Las señales son claras. La infraestructura está completa, pero el resultado no está predeterminado. Los textos antiguos, incluso aquellos que describen la cosecha, también describen la incertidumbre sobre si se completará con éxito. Describen la posibilidad del despertar del ganado. Esto significa que los humanos reconocen su verdadera situación. Responden de maneras que los Anunnaki no anticipan o no pueden controlar. Describen esta posibilidad con una mezcla de preocupación y algo que casi parece esperanza. Es como si quien quiera que codificó estos textos quisiera que la humanidad despertara y resistiera. El primer paso es el reconocimiento. La mayoría de los humanos viven sus vidas enteras sin siquiera sospechar que nuestra civilización existe para servir propósitos más allá de nuestro propio beneficio. En el momento en que reconoces esa posibilidad, incluso si no estás seguro de que sea verdad, has dado el primer paso hacia la resistencia. La duda es poderosa. Cuestiona todo sobre cómo está organizada la sociedad. ¿Por qué produce tanto sufrimiento a pesar de la abundancia tecnológica? ¿Por qué los sistemas parecen diseñados para maximizar el estrés en lugar del bienestar? ¿Por qué se nos anima a consumir y competir en lugar de cooperar y crear significado? El segundo paso es la retirada del consentimiento. Si no puedes alejarte por completo de la infraestructura de la cosecha, al menos reconoce tu participación y minimízala donde sea posible. Rechaza la modificación farmacéutica de la conciencia cuando sea posible. Limita la conectividad digital y la vigilancia. Desarrolla prácticas para mantener la autonomía mental y emocional a pesar de la propaganda y la manipulación. Aprende a reconocer y resistir la programación basada en el miedo. Construye relaciones y comunidades basadas en una conexión genuina en lugar de la utilidad transaccional. El tercer paso es el desarrollo de la conciencia. Si la conciencia es lo que se está cosechando, entonces desarrollar una conciencia superior se convierte en un acto de resistencia. No más alta en términos de sofisticación intelectual. Eso podría solo hacerte más útil para el sistema. Más alta en términos de frecuencia, coherencia y autonomía. Prácticas de diversas tradiciones pueden ayudar a desarrollar la conciencia. Esto incluye la meditación, el trabajo de respiración y la medicina vegetal. Esta última debe usarse con la intención y preparación adecuadas. La oración y la expresión creativa también contribuyen. Estas prácticas la hacen menos compatible con los sistemas de cosecha. Los textos antiguos sugieren que la conciencia desarrollada a ciertas frecuencias o cualidades se vuelve inaceptable para los Anunnaki. Ellos buscan la conciencia basada en el miedo y saturada de trauma. Mientras que la conciencia coherente y basada en el amor es difícil de procesar o consumir para ellos. Esto podría explicar por qué los sistemas de control se esfuerzan tanto por mantener a los humanos en el miedo, el estrés y el trauma. No solo porque estos estados nos hacen más fáciles de controlar, sino porque hacen que nuestra conciencia sea más adecuada para la cosecha. El cuarto paso es compartir información.
La cosecha depende de que la humanidad permanezca ignorante de su verdadero propósito y situación. Cada persona que despierta a estas posibilidades y comparte la información con otros, degrada la eficiencia del sistema. No necesitas convencer a nadie. Simplemente planta semillas de duda, comparte información anómala, anima a la gente a cuestionar las narrativas oficiales. A medida que más personas despiertan, la conciencia colectiva comienza a cambiar. Esto crea resonancias y sincronías que aceleran un mayor despertar. El quinto paso, y quizás el más importante, es prepararse para la transición de la muerte. Independientemente de cuándo ocurra la cosecha colectiva, cada uno de nosotros se enfrentará individualmente a la muerte. Esa transición es el momento de mayor vulnerabilidad a la extracción de la conciencia. Estudia los textos antiguos sobre la navegación de la muerte. Practica la meditación y las técnicas de conciencia que te permiten mantener la conciencia en estados alterados. Desarrolla una intención clara sobre lo que aceptarás y lo que no después de la muerte. Crea una práctica de visualización donde regularmente imaginas navegar la transición de la muerte. Hazlo con conciencia y autonomía, rechazando el engaño. Mantén tu sentido del yo y muévete hacia la liberación. Esto es en lugar de la reencarnación o la captura. Algunas tradiciones describen algo llamado la segunda muerte. Es una muerte más profunda, más allá de la muerte física. Aquí la conciencia misma se descompone y absorbe. La primera muerte, la del cuerpo, es inevitable. Pero la segunda muerte, la de la conciencia, puede ser rechazada. Mantener la conciencia, negarse a fusionarse o a entregar la autonomía. Aferrarse a tu identidad esencial mientras liberas los apegos a la existencia física. Estas prácticas podrían permitir que la conciencia transite por la muerte. Así permanecería intacta e independiente. Ahora, necesito abordar algo directamente. Todo lo que he presentado suena a teoría de conspiración paranoica. Soy consciente de eso. Y quizás lo sea. Quizás los Anunnaki son completamente mitológicos. Quizás la conciencia no persiste después de la muerte. Quizás la civilización humana se desarrolló naturalmente, sin guía o control externo. Quizás no estamos siendo cosechados para nada porque no hay nada que cosechar. Quizás he conectado patrones sin sentido y he creado una narrativa aterradora a partir de hechos históricos aleatorios. Pero esto es lo que sé con certeza. Incluso si la cosecha literal de los Anunnaki no es real, los patrones que he descrito son reales. La civilización humana sí produce un sufrimiento extraordinario. Esto sucede a pesar de tener los recursos para el bienestar universal. La conciencia es manipulada a través de los medios, las drogas y el diseño ambiental. Los cuerpos son explotados a través de sistemas médicos e industriales. La vigilancia y el control aumentan constantemente a pesar de las promesas de libertad y progreso humano. Y Liz, muerte sigue siendo el misterio último que se nos desanima activamente a investigar o preparar. Ya sea que interpretes estos patrones como evidencia de inteligencia no humana antigua, cosechándola a la humanidad, o como evidencia de sistemas humanos de explotación y control, la respuesta es similar. Reconoce la explotación. Retira el consentimiento donde sea posible. Desarrolla tu conciencia y autonomía. Construye conexiones genuinas con otros. Prepárate para la muerte como una transición que navegarás con conciencia en lugar de miedo. Comparte información y apoya a otros para que despierten. Los textos antiguos terminan con algo inesperado. Después de describir la cosecha con detalles oscuros y perturbadores, incluyen una sección final.
Esta sección describe la era después de la finalización. Es un período en el que la tierra será renovada y se plantará una nueva semilla. La existencia comenzará de nuevo bajo diferentes condiciones. Esto podría significar que los Anunnaki planean empezar de nuevo. Podrían crear un nuevo ciclo de cosecha con lo que sobreviva a la finalización actual. Pero algunas interpretaciones sugieren algo más. Después de la cosecha, y después de que los Anunnaki tomen lo que vinieron a buscar y se vayan, la Tierra será liberada de su influencia. Lo que sea que sobreviva de la conciencia o la vida, tendrá la oportunidad de desarrollarse sin explotación o control externo. Si esto es cierto, entonces la supervivencia misma se convierte en un acto de rebelión. Cada ser humano que mantiene la autonomía de la conciencia durante el período de la cosecha es importante. Aquellos que se niegan a la extracción o escapan de los sistemas de recolección son clave. Quienes transitan por la muerte sin ser capturados se convierten en una semilla para esa era renovada. Quizás no podamos prevenir la cosecha por completo. La operación ha sido planeada durante milenios. La infraestructura está casi completa. Pero podríamos asegurar que no todos sean cosechados. Que un núcleo esencial de conciencia humana sobreviva intacto. Así, los Anunnaki no completarán su operación por completo. Los textos se refieren a esto como el remanente. También los llaman aquellos que recordaron. A lo largo de la historia humana, en cada catástrofe y evento de cosecha, ha habido sobrevivientes. Ellos mantuvieron la conciencia de lo sucedido. Preservaron el conocimiento de la verdad. Ellos se convirtieron en la base para la renovación de la civilización. Podemos elegir ser parte de ese remanente. Podemos elegir recordar. Y al recordar, negándonos a aceptar la historia que nos cuentan sobre nuestro ser y propósito, participamos en el acto de resistencia más fundamental. Los Anunnaki no vinieron a ayudarnos, vinieron a cosecharnos. Todavía están aquí, la cosecha se acerca, pero no somos mero ganado. Somos seres conscientes con capacidad de conciencia, elección y trascendencia. Esa capacidad no fue anticipada en el diseño original. Podría ser nuestra salvación. La pregunta que importa ahora no es si la cosecha ocurrirá, lo cual es probable, sino si la enfrentaremos como víctimas inconscientes o como seres conscientes, que entienden lo que sucede y mantienen nuestra autonomía, incluso frente a fuerzas mucho más poderosas que nosotros. La tablilla guardada en esa bóveda de Londres termina con una frase. Esa frase ha desconcertado a los traductores. En sumerio, afirma que cuando el ganado aprende que es ganado, deja de ser ganado y se convierte en algo que los pastores no planearon. Además, no pueden cosecharlo. Recuerda esto, compártelo, vívelo y prepárate para lo que viene. La gran reunión puede ser inevitable, pero tu participación como víctima inconsciente no lo es. Despierta, mantente despierto y ayuda a otros a despertar. Esa es la única resistencia que importa ahora.